Vamos a presentar nuestro video sobre el Partido Comunista Popular Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Integrantes: Rosas Regulo David, Tapia Medina Abraham José, Solano Mamani Davis Denis, Vilca Pineda Rivaldo, Vilcapasa Anco Max Emer. Sendero Luminoso, también conocido como el Partido Comunista del Perú. Sendero Luminoso. Comunismo, igualdad para todos, no hay ricos ni pobres, no hay clases sociales. Fue fundada por Abimael Guzmán con tendencias marxistas, leninistas y maoístas. Marx. La historia se basa en la lucha de pueblos opuestos, en este caso campesinos y Estado. Lenin. La clase obrera llega al poder por medio de armas. Mao. La lucha debe iniciarse en los campos. Es decir, que eso fue la organización que quiso tomar el control del Perú y eliminar todas las clases sociales. No tengo idea de cómo lo harían, por suerte no llegaron. Digo por suerte porque también eran intolerantes y para tener una lucha armada necesitaban un ejército. ¿Y cómo lo conseguían? Pues ellos iban de pueblo en pueblo buscando, llevándose a todas las personas para que sean parte de ellos y los que no querían pues lo mataban. O si no piensas como yo, estás en mi contra, así que debes morir. Se cree que todo esto empezó gracias a la desigualdad que había en el Perú. Todo era Lima. Todo empezó en Ayacucho, Huamanga, para ser más exacto, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ahí porque Guzmán necesitaba expandir sus ideas. Un amigo de igual pensamiento, Osman Morote, hijo del rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, le consiguió un trabajo de profesor de filosofía en esa universidad. Por eso fue fácil que los nuevos alumnos adoptaran la ideología de Sendero Luminoso. 1980. Se convocan nuevas elecciones y es ahí donde se comete un primer atentado terrorista. Quemaron ánforas, cédulas de votación. 1982. Tomaron por asalto las cárceles de Ayacucho, matando varios policías y liberando a prisioneros senderistas. 1983. Sendero empieza a expandirse por toda la sierra, tomando control de muchos pueblos por medio del terror, apagones, cochebombas, descuartizaciones. En estos años, Sendero amplía sus ejércitos, todos campesinos, y se refugiaba en diversos pueblos. Era difícil identificarlos, no usaban uniforme y por eso hubo confusiones. 1985, primer gobierno de Alan García. 1986, para este año ya se habían capturado a muchos senderistas y se lleva a cabo la matanza en los penales. Los prisioneros senderistas organizan diversos motines en diversos penales, y entre ellos el más resaltante, el penal del Frontón. Tomaron como rehén policías, municiones, enfrentándose a la Marina de Guerra del Perú, dejando más de 300 muertos, entre ellos senderistas, marinos e inocentes. 1988. Atrapan a Osman Morote, el segundo al mando después de Abimael Guzmán. 1990, el 5 de marzo, se crea el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia del Perú, que tenía la única misión de acabar con el terrorismo. 28 de junio, gobierno de Alberto Fujimori. 1992, 16 de julio, se lleva a cabo el atentado de Tarata. Un coche bomba explota en la calle Tarata de Miraflores, dejando 40 muertos y más de 150 heridos. 12 de septiembre, GEIN lleva a cabo la Operación Victoria, donde atrapan a Abigail Guzmán, su esposa, Elena Parraguirre, Maritza Garrioleca y otros. Y sí, el GEIN acaba con el terrorismo en el gobierno de Alberto Fujimori. 7 de octubre, un tribunal con el rostro cubierto sentencia a Abigail Guzmán con una cadena perpetua. Ahora pasando al movimiento revolucionario Tupac Amaru, pues entre el año 1980 y el 2000 causó el 1,8% de las violaciones a los derechos humanos en el Perú.
Varias de sus acciones han quedado en la historia como algunos de los peores momentos del país. Este es el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En la década de 1970, el joven miembro del APRA, Víctor Polay Campos, viaja por el mundo estudiando y formando una opinión política izquierdista muy característica. Incluso llega a ser apresado en 1972 por desarrollar supuestas acciones contra el gobierno militar del Perú. En el 78 se establece definitivamente en el Perú y busca formar parte de la política nacional a través de Grupo Izquierda Unida. Ya en 1982, Polay Campos fundó oficialmente lo que ahora conocemos el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Su primera acción violenta se da en mayo del mismo año, cuando Campos, junto con otros 4 subversivos, asaltan un banco en La Victoria. Este evento culmina con la muerte de un miembro del comité central MRTista, Jorge Tallado Feria, tras un disparo de un policía en defensa propia. Desde este momento, Polay Campos y el MRTA se dan a conocer en Lima y en el Callao, formando parte de múltiples atentados terroristas y secuestros civiles. La misión del grupo era buscar la denuncia política y económica de los gobiernos y hacer ver al pueblo la necesidad de emprender una guerra revolucionaria como único camino para solución de fondo de explotación y la opresión. En 1985, cuando el APRA llega al poder a través de Alan García, Polay Campos anuncia la tregua con el gobierno y se retira de Lima. El MRTA aprovecha para organizar cuadros guerrilleros en la selva de Cusco, los cuales terminan siendo desarticulados un año después por las fuerzas del orden. Tras este plan fallido, se trasladan su centro de operaciones a las plantaciones de coca de los departamentos de Junín, Huánuco y San Martín, donde establecen una alianza con los más importantes narcotraficantes. De hecho, esta época, denominada como Guerra Revolucionaria del Pueblo, representa el crecimiento exponencial militar, político de la organización. Mientras que en 1984 se registra 19 actos terroristas. Tras 5 años, ese número se eleva a 580 actos.